Buenas noches, tengan todos ustedes, todas y todas. Para Escuela Libre Derecho es un honor. Estamos de fiesta porque uno de sus hijos más queridos, José Amado Sosa Dueñas, hoy celebra su examen profesional para la maestría de Derecho del Trabajo. Siendo las 19:07, damos inicio a tu examen, Amado. Por favor, toma asiento. Compañeros finales, muchas gracias. Tenemos el honor de que hoy, en este examen profesional de don Amado, los queridos profesores y maestros de esta escuela, don Álvaro Altamirano y don Rafael Sánchez Navarro, nos hagan el favor de acompañarnos, así como el maestro Arturo Alcalde Tiniani, que es excelso laboralista y profesor también de la maestría de Derecho del Trabajo de esta escuela. Y hoy contamos con un invitado especial y de lujo, que es el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, en su calidad de, obviamente, amigo de la casa, amigo de la escuela, pero también en su calidad de director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Amado, esta es tu casa, como tú sabes, desde hace muchos años, y este es tu examen profesional. Gózalo, disfrútalo. Damos iniciado las réplicas. Le pediré a mi amigo, el maestro Álvaro Altamirano Ramírez, que por favor, Álvaro, inicies tu réplica. Por supuesto, muchas gracias, presidente. Antes que nada, pues es un honor estar, por supuesto, aquí con el maestro Luis Díaz Mirón como presidente, con Arturo Alcalde Justiniani, con don Alfredo Domínguez Marrufo, con mi gran amigo y colega Rafael Sánchez Navarro, pero principalmente contigo, hermano. Tú eres el actor principal esta noche. Todos los eventos, todos estamos aquí alrededor de ti. Y yo quisiera, en primer lugar, que me ayudes en tu tesis con estas dedicatorias magníficas que planteaste, porque una tiene que ver con don Alfredo directamente, y por qué no lees el primer párrafo. Claro que sí. Bueno, antes que nada, saludar a todos. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues damos comienzo. Son 3 agradecimientos, efectivamente. El primero, nada más. El primero. Gracias a quienes formaron parte de la Dirección de Legitimación de Contratos Colectivos. Sin ustedes no hubiera sido posible. Sin ustedes, y aquí tienes nada más y nada menos, y como sea nuestro presidente, es un privilegio que el maestro Alfredo Domínguez Marrufo esté con nosotros. Porque de verdad, el aprovechar su calidad de director es una gran experiencia. Y bueno, pues esta dirección de legitimación dependía totalmente, absolutamente, pues de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, pues aquí, obviamente, como sabes, don Arturo Alcalde, pues tuvo muchísimo que ver en la preparación de estos procesos democráticos y de esta nueva forma de entender el voto personal, libre, directo y secreto para elección de directivos en los sindicatos y de la representación en los contratos colectivos. Ahora, sáltate al tercero porque se ve que estás muy enamorado, Amado. A ver, léelo, por favor, como lo dijiste en tu mente y en tu corazón. ¿Para quién? El tercer agradecimiento. Claro que sí. Gracias a mi esposa, Mayra Ramírez Castillo, mi fiel escudera y la obra más perfecta del universo. La obra más perfecta del universo. Bueno, eso sí. O sea, verdaderamente. Vámonos, todo listo. Creo que efectivamente, aunque toda obra es perfectible, pues qué bueno que sea perfecta. En este momento me da muchísimo gusto para nuestro. Y además, pues recordar, ¿traes tu celular, verdad? No, pero lo tiene mi esposa justamente. A ver, veas en el chat la foto que te mandé hace rato. Y es que les quiero platicar que este joven, futuro maestro en Derecho Laboral, eso esperamos,
más don Axel Mota Rentería, que creo que por aquí está, y don Arturo Bermúdez, de repente colaboraron en el despacho y un día se sentaron los tres en la recepción del despacho. Ya llevaban como un año, eran un poco insurrectos, esto de la representación sindical pues era muy importante. Se sacaron esa foto, hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo le llamaron a esa foto? Sí, el sindicato. El sindicato. No había. Sindicato de Altamirano. Sí, sí, sí. Sindicato de Altamirano. De hecho, era, Obviamente, pues no hay todavía sindicato, ya salieron los tres jóvenes con todo el despacho, pero hubiera sido algo magnífico. era el sindicato de la AAA, porque era Amado, Arturo y Axel. Entonces, bueno, la juventud. Bueno, pues muy bien, Amado. Pues vamos a empezar con tu introducción. La propia legislación y su interpretación judicial también facilitaron el surgimiento de fenómenos como los sindicatos blancos, ¿no? Y los contratos colectivos de protección, lo que fomentó una cultura de simulación, los subrayas, que poco o nada protegía a los derechos de los trabajadores. Y así es como inicias tu tesis. Yo te quisiera preguntar, después de haber llevado más de 32,000 procesos de legitimación y entender que estos contratos de protección y estos sindicatos blancos, pues probablemente fueron una deficiencia, una laguna de la ley, porque ¿quién tenía la facultad de emplazar y estallar una huelga antes de la reforma? Sí, cualquier sindicato, digamos. Pero el sindicato, ¿Sí? los trabajadores se enteraban, No. votaban, no. tenían conocimiento. No. Muchas veces estallaba la huelga en su fuente de empleo Sí, sí, sí. y los trabajadores ni se enteraban, ni sabían quién era el sindicato. ¿Por qué? Porque, como bien dice, la facultad era de el sindicato de estallar esa huelga. Entonces, viene como una necesidad, como una respuesta al sector empresarial de decir, ¿cómo le hago para protegerme? Algún día un americano me dijo, Álvaro, esto que me estás diciendo del contrato de protección me lo decía en inglés, is it like an insurance? ¿Es esto como un seguro? Me estás vendiendo, estás diciendo que haya protección, que compre protección. Y lo peor, mi querido Amado, y me acuerdo perfecto cuando mi padre me dijo algún día, lo que es del sindicato es del sindicato. Y lo que es tuyo por tus honorarios es tuyo por tus honorarios. Y algún día, algún cliente me dijo, ¿y tú, Álvaro Altamirano, qué interés tienes en que este contrato de protección se firme? ¿Vas a llevarte un beneficio? Eres parte del negocio. Y fue cuando estaba, entonces más o menos con mi padre, fue cuando me dijo eso de lo del sindicato para el sindicato y lo tuyo. Y siempre les quita uno. Pero cuéntanos, después de estos 32,500 infracciones, ¿qué se siente haber firmado las constancias de representatividad de todos esos contratos colectivos? Ahora sí, con una representación real. Claro que sí, con mucho gusto. Definitivamente uno de los mejores momentos de mi vida. He tenido el honor de coordinar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, inicialmente en la Secretaría del Trabajo y a partir de mayo del 2021 en Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin duda, un timbre de orgullo profundo, porque algo fundamental es que creo yo en la causa, creo a muerte en la reforma laboral, creo en el diagnóstico, en las causas y creo también en las soluciones implementadas, más allá de que tenga muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, de entrada, pues es un privilegio haber podido estar ahí presente, porque estuve convencido de lo que hacía, ¿no? De lo contrario. Cambiaste la realidad de nuestro país, te sientes factor de cambio y un personaje que, junto con el director del Centro de Investigación, la Secretaría del Trabajo, y junto con los liderazgos sindicales representativos de nuestro país,
¿Sientes que hiciste un cambio importante? Claro, digo, yo no, pero desde luego que un servidor y todo el equipo de trabajo, que empezamos siendo 3, terminamos siendo 70, por supuesto que fuimos un instrumento, un intermediario fundamental para que estos procedimientos de legitimación tuvieran cabida, digamos, y tuvieran un buen desarrollo. De eso a sentirme responsable del cambio, desde luego que no. Pues Creo que responsable, hermano. Porque alguien tuvo que firmar esas constancias. Y ese fuiste tú. O sea que siéntete parte de esa gran historia. Muchas gracias, A ver, maestro. sigamos con tu introducción, tercer párrafo, porque, híjole, aquí, qué bueno que me tocó la primera réplica, porque quiero escuchar a don Arturo con su réplica. Lo que aquí dices tú, dice, la tendencia a la baja de los niveles de sindicalización, salvo el repunte a partir de la reforma, que reviraste bien, es prueba de la creciente indiferencia. ¿Es común? Lee lo que viene. Es común identificar a las organizaciones sindicales con corrupción, opacidad, cercanía al poder, excesos, ausencia frente a su gremio y liderazgos fastuosos. Aquí tienes un ejemplo exactamente de lo contrario. Y es un orgullo que esté en tu seno una persona tiene sus principios, recta, comprometido con los trabajadores, con la base trabajadora. Y ese es el sindicalismo que debemos de propiciar, tener y promover en nuestro país. Porque dices tú, a nivel mundial, en tu tesis lo dices, hay una baja de representación sindical en nuestro propio país después. ¿Tú qué dirías? Que después de todas las circunstancias de representatividad y la reforma del 19, el sindicalismo disminuyó, se mantuvo o aumentó en su representación. No, desde luego que aumentó en su representación, ¿Okay? que eso es una realidad. Incluso 500 y luego 300, luego 130,000 y se legitimaron 30,000 fracción. ¿Cómo que llegamos? claro, momento ideal para aclararlo. Efectivamente, originalmente, con base en la reforma, las juntas tuvieron que hacernos llegar todos los contratos colectivos de trabajo que habían sido registrados, ¿no?, durante toda su existencia, y originalmente se hizo un conteo con lo remitido por las juntas y se hablaba de 500,000 de contratos colectivos de trabajo, ¿no? Y tan solo en el primer año de legitimación fueron 1,200 legitimados, lo cual, pues alguien, sobre todo la prensa de mala fe, argumentaban que había sido un fracaso total, ¿no? No obstante, se revisó. Se fue curando, bajó a 300, a 130, y entiendo que de esos 130 se legitimó como el 20%, que pues acaba siendo estos 30 y tantos. Desde, Eso es en números reales, Sí. contratos donde hubo un voto personal libre directo. Pero hoy en la mañana mandaron, y te puedo decir el nombre, porque además está en la oficina de Alfredo, el Liceo Mexicano-Japonés, una de las mejores escuelas catalogadas por nivel. Espantadísimos, les llega una visita de verificación hoy en la mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Les cierro las puertas, no los dejo entrar, ¿qué hago? Les dije, nada más que lo contrario. Que entren, que verifiquen, que supervisen, que vean si el número de trabajadores que dijeron tener en su constancia de representatividad corresponde a la realidad. Que pregunten incluso a los trabajadores, reconozcan sindicatos a quién es, en fin. Y me da mucho gusto que ese trabajo con esa transparencia se esté dando, ¿no? Porque lo que no me gustaría es de la venta de los contratos de protección, ahora pasada la venta de las constancias de representatividad, que ahí tú tienes muchísimo que ver y que cuidar, que esa simulación que tuvimos tantos años no se repita. ¿Qué opinas de esa situación que le recomendé a nuestro cliente? ¿Estuvo bien? muy acertada. ¿O mejor debíamos de haber cerrado las puertas? No, no, todo lo contrario. Fue muy acertada la recomendación y de hecho, en la medida que funcionarios del centro tenemos la oportunidad de estar en foros, sobre todo patronales, se les procura sensibilizar para efecto de que dejen entrar al verificador. Si trae la credencial del centro, no se asusten, porque luego piensan en inspecciones. Ya llegó el inspector.
que va a revisar si hay rampas, que va a revisar si hay extintores, que va a revisar, ¿no? Todas las obligaciones que tiene una empresa y que en la medida que no se cumplan ameritan sanciones, desde luego, pero no, los verificadores del centro, pero también inspectores de la Secretaría del Trabajo que acuden con una comisión para revisar la representatividad en un centro de trabajo, no tienen ningún tipo de facultades para levantar algún tipo de incidencia o incumplimiento. Lo que hacen es verificar la existencia del centro de trabajo, convalidar que la información que el sindicato sube a la plataforma es correcta, que existe, que hay trabajadores de carne y hueso que traen, pues obviamente... No fueron falsificadas sus firmas, que el disculpe es real, que en el sondeo que hacen con el IMSS y con el SAT pues, son personas de carne y hueso. Exacto. Y eso me parece que dignifica Totalmente. La representación. Y son alrededor de 800, si no me equivoco, inspectores y verificadores, tanto de la Secretaría como del centro, que trabajan de manera... Gatica los coordina, ¿no? Claro, él es el coordinador. Lo hace muy bien. Lo hace estupendamente. Oye, a ver, pasando a tus entrevistas. Abel Domínguez. Fíjate que Rafa Sánchez Navarro y un servidor el otro día estuvimos en una comida que nos invitaron justamente. Y Rafa y yo decíamos, qué bueno ver un sindicalismo vivo, real. Pero que a la vez, y lo mencionaron ellos, todos los líderes que hablamos, que debía tenerse una buena relación con las empresas, con los abogados de las empresas, pero no descuidar y ver como el centro de su discusión y lucha a los trabajadores. A ver, vamos a la página 64. Don Abel Domínguez Azús, hijo de don Abel Domínguez Rivero, hermano de don Leonel Domínguez. Rafa y yo lo conocimos cuando éramos muy jóvenes en las negociaciones de contratos colectivos de trabajo muy complicados. A ver, lee la pregunta. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu evaluación general de la reforma laboral de 2019 en México? Y ahora lee a partir de la cercanía. La cercanía, la capacidad de poder darle apertura a los procesos y que el empleador también entre en una nueva dinámica de competitividad del país, en todos los sentidos nos ayuda y nos acerca a los compañeros. Muy exitosa la evaluación de la reforma. Nos acerca, fíjate, ¿quién te lo está diciendo? Un líder joven. Sí, sí, sí. Soy tener un poquito mayor que tú, pero no mucho más. Ambicioso. Líder de la Confederación de Trabajadores de Campesinos, un sindicato real, verdadero, luchador. Y fíjate, nos ayudó a acercarnos a los compañeros. Claro, claro. Y qué bien, porque de eso se trata el sindicalismo, ¿no? ¿No? Desde luego, sí, claro. Desde que tú estabas en el despacho, por más que este grupo de 3 colaboradores para formar el sindicato, pues eso pensaba. Hay que estar cerca de la base de la gente. Vámonos a tu página 73, ya para ir cerrando algunos temas. 73. Vamos a estar también, Rafa, Luis y yo, en el 4º aniversario magnífico de la Secretaría de Gobernación, el Centro Federal de Conciliación y Registro. Y don Alfredo pues, nos platicaba de varios temas y también áreas de oportunidad, ¿no? Que es muy importante. A ver, lee tu segundo párrafo, la creación del Centro Federal, tal. Así es, como parte de las conclusiones técnicas, la creación del centro ha permitido centralizar el registro y la vigilancia de los contratos colectivos, garantizando una supervisión independiente. Este organismo actúa como un ente imparcial que verifica el cumplimiento de los procedimientos democráticos. Y esa imparcialidad la vemos, la notamos y la sentimos. Porque me ha tocado ver a varios líderes municipales reclamarle al propio centro temas de registro, temas de agilidad, temas de rapidez y obviamente también al sector empresarial. Oye, es que falsearon informaciones, que metieron cachirules, eran mucho menos trabajadores los que obtuvieron la constancia de representatividad de las que realmente perdieron. Entonces, a mí me da mucho gusto que el centro esté tomando esta gran fortaleza como la institución que puede generar la paz social en nuestro país. ¿Por qué el 30% o más del 30% para tener la constancia de representatividad? Has tenido tú mucha experiencia entre 2 o 3 sindicatos. Me decías el otro día que hasta has tenido contienda de, creo que 3. Hasta 5. Hasta 5 has tenido por una constancia de representatividad. Pero lo que no ha quedado en todo resuelto y tuvo que salir la Corte a resolverlo, ¿por qué en demandas de titularidad no es ese mismo
30%, y por qué por la Corte tuvo que decidir que fuera el 10% con ellos. Claro. Sí, a ver, el 30% pues no deja de ser, como todos los plazos o como muchas disposiciones, pues algo no necesariamente objetivo con la realidad, ¿no? No deja de ser una presunción de que a lo mejor es una muestra suficiente de la representatividad. En algún momento me parece que la parte patronal, el empresariado, apostaba porque fuera la mayoría quienes Más del 50%. más del 50, lo que hubiera inhibido, No, pues ningún sindicato hubiera tomado. desde luego. Ahora, la Corte, El 10 no es muy poquito la- también. yo considero que el 10% es muy poco, Por eso quedó en 30. por eso quedó el 30, Pero ¿no? ¿por qué no quedó en los demás de titularidad? Habrá que preguntarle a los ministros. Eso no, al legislador, que Bueno. realmente pensábamos que se iba a quedar y no quedó. Oye, ¿por qué muchas circunstancias de representatividad, ya para ir cerrando, no se han convertido en contratos colectivos? ¿Qué nos está faltando? Es decir, hablas de números, tienes citas muy puntuales. Estoy de acuerdo en tus conclusiones, dicen los jóvenes millennials, los centennials, ahora cuesta mucho trabajo convencerlos de las bondades de estar sindicalizados. El fenómeno Union Free también ha llegado de Estados Unidos y de Europa un poco a permear. ¿Para qué quieres sindicatos? Aquí estoy yo como empresa y yo te resuelvo tus problemas. ¿Qué sientes que está faltando para que todas esas constancias de representatividad se conviertan en contratos colectivos? Y luego, el reto que van a tener los sindicatos de cada 2 años, comprometerse a mejorar ese contrato colectivo para que la mayoría en esta consulta bianual de revisión de contrato pues estén de acuerdo en que sigan el contrato colectivo. Claro. ¿Cómo ves? Que es el punto creo que más delicado. Sí, claro, digo, todavía creo que son pocos años de implementación de la reforma. Todavía a lo mejor hacen falta más estadísticas, más análisis para identificar justamente estos fenómenos, como por ejemplo que del 100% de constancias que se emiten, pues poquito menos de la mitad se convierten en contratos. Menos de la mitad. Poco menos de la mitad. O Digo, sea, de ese gringo del 30 al 50% le está costando trabajo. claro, sí, porque justamente para solicitar la constancia y obtenerla, tienes que acreditar el 30%, pero para que el contrato colectivo inicial se entienda por aprobado por los trabajadores, tiene que votar por lo menos la mitad más uno de los trabajadores convocados, que voten, ¿no? En cualquier sentido. Entonces, pues digo, no deja de ser un síntoma, ¿no? de la baja participación, pues que, o sea, pongámonos a pensar, en un siglo no se les consultó a los trabajadores, es difícil que en 3, 4 años se pueda cambiar el chip de la participación. Los líderes sindicales que tuve la oportunidad de entrevistar justamente refieren, hay más participación, pero apenas está empezando. Y también hay mucha negligencia de repente de los sindicatos, se les olvida que la constancia vence, tiene 6 meses, o no emplazan a huelga, en fin, negligencias, digamos, ajenas a la autoridad, y que también, pues ellos a lo mejor lo ven fácil. Bueno, se me vence, la vuelvo a sacar, no pasa nada. Si tú siguieras con el sindicato de 3, de la AAA, ¿qué harías hoy para convencer a alguien de que vale la pena ser sindicalizado? Claro. Yo creo, y tuve la oportunidad a propósito de mi examen. Porque además te lo pregunto porque tú desde que estudiabas en esta escuela dijiste, yo quiero hacer algo que importe para mi país. Quiero ser funcionario público. Quiero participar en esta gran transformación de mi querido México. Y el tema que nos planteas hoy con estas maravillosas apuntes de la democracia sindical de la legitimación a la representatividad, que además entiendo que el ministro José Ramón Cosío te ofreció publicarlas en Tirando Blanche, o sea que felicidades obviamente. Muchas gracias. Gracias. Pero ¿qué hacer? Claro. ¿Qué recomendaciones finales para concluir le darías a los jóvenes, líderes o lideresas, que ya tenemos muchas, para que les digas, vale la pena ser sindicalista? Claro que sí. A propósito del examen, me permití dialogar, platicar con colegas sindicalistas en particular, y justo les decía, ¿cómo ven ustedes este cambio generacional, ¿no?
que no solo vienen llegando nuevas olas de jóvenes con otras mentalidades, con otras capacidades de atención, ¿no? Muy distintas a las de otras generaciones, pero también con una globalización tecnológica, con una automatización, con una precariedad laboral que vemos todos los días. Entonces yo creo que un paso fundamental que tienen que dar los sindicatos es, en función de los centros de trabajo, preguntar qué intereses tienen los jóvenes. No darlos, o los jóvenes o los trabajadores en general, no darlo por sentado. No a todos les interesa uniformes de fútbol, no necesariamente. A lo mejor en un... Si le vas a la América, a lo mejor sí. Ya dijo Checo Pérez que todo México estaba muy contento. No, digo, yo lo aclaro y dijo, bueno, la mayoría de México. habrá que ir a hacer el trabajo de cancha, como se dice, o sea, en las calles, recorrer los centros de trabajo, preguntar, no darlo por sentado. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Te pagan tus prestaciones, tu reparto de utilidades? En fin, digamos, ¿qué te hace falta para yo ver si te lo puedo proveer? Y creo que algo que quiero dejar muy claro es, si bien, porque fue de las frases con las que empiezo, pareciera una tunda al sindicalismo, que nunca generalizo desde luego, trato de dejar muy claro que el sindicato es fundamental en la vida. Yo creo que son el contrapeso necesario frente al capital, frente a los patrones, frente a las empresas. Y esa institución tenemos que respetarla, tenemos que mejorarla y que en última instancia cumplan con sus fines, que es el mejoramiento, la defensa y la mejora de los intereses de los trabajadores. Va a estar muy interesante la discusión cuando tu compañero del sindicato AAA nota que en el doctorado de esta escuela sustente su examen sobre el Union Free. Nos contesta. Yo te felicito, me da muchísimo gusto estar en tu examen, es un honor y un privilegio, y sé que si hoy estás aquí haciendo historia, seguirás haciendo historia con nosotros. Muchas gracias, Amado. Siempre el eje, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Hoy le ruego a mi colega, amigo y hoy director de toda la maestría de Derecho del Trabajo de esa escuela, don Rafa Sánchez Navarro, don Rafael Sánchez Navarro, que por favor desahogue su réplica. Gracias, Luis. Y bueno, presidente. Amado, pues muchas felicidades por tu tesis. Creo que he invitado a muchos de los que les tocó participar en las discusiones sobre la reforma constitucional y la ley a que hagan un trabajo similar al tuyo, una memoria de lo que se vivió, de lo que se sigue viviendo. Y parece que ya pusiste el ejemplo, por lo menos hoy Fernando ya me mandó su protocolo de tesis, esperemos que sea un buen ejemplo. Pues muchas felicidades por estar aquí, por haberlo logrado. En una defensa de Álvaro, Luis y un servidor, no sí estudiamos, no nos las pasamos en eventos sociales y públicos. Sí, parte de nuestro trabajo, sin duda alguna, es estar en los eventos, pero yo estoy convencido que poder platicar, poder estar... De hecho, pues en la pandemia se extrañó mucho, ¿no? El poder vivir de forma directa, ¿no? Lo que representa, sobre todo en nuestro trabajo, ¿no? Que pues la realidad y legitimación a la representatividad, como tú sabes, fue un tipo público de la legitimación, ¿no? Así como se entendió. Pero me gustaría que empezáramos por la parte técnica de la palabra, ¿no? De quién está legitimado, ¿no? ¿Te acuerdas de tus clases de derecho procesal, de la legitimación ad causa, de la legitimación ad proceso? ¿Cuál de esas dos es esa? Sí, claro. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente, la palabra legitimación fue la que se utilizó por el legislador. A lo mejor hubiera sido mejor la ratificación, la validación. No faltó quien señaló que eso era una revisión,
una suerte de revisión o que la revisión iba a ser las veces de legitimación. Pero como bien señala, si nos remitimos a esta distinción de la legitimación ad processum y ad causam, que también, si nos vamos todavía más lejos, remite incluso al derecho romano, a la autoritas y la potestas, ¿no? La legitimación ad processum, pues esa capacidad, ¿no?, que te da poder tener una pretensión jurídica, ¿no?, en algún juicio, en algún reclamo, en este caso, para efectos de estos temas colectivos, pues vendría a ser la constancia de legitimación, porque en última instancia es la que te permite... ¿Me adelantas? Ok. No. Claro. Legitimación ad causam y al proceso. Ad processum. Dos, por la románica. Claro. ¿Cuál de todas esas es la legitimación a la que te refieres en tus tesis? Claro, a ver, una es la que decía, que es la capacidad de actuar, de representar. Y a otra... Estamos poniéndole ejemplos. Sí. En la legitimación de los contratos colectivos, ¿dónde está esa legitimación ad causam o ad processum? Claro, bueno, en la legitimación lo que se logra, una vez que el voto de los trabajadores respalda el contrato, es que el contrato siga vivo. Técnico. A ver. Técnico. La legitimación a la que te refieres, de la legitimación a la representatividad. ¿Dónde está la legitimación del contrato colectivo? ¿Dónde está la legitimación del sindicato? ¿Dónde es? ¿Cuál es esa causa, el proceso? Claro. Porque además son legitimación de los contratos colectivos. ¿Cómo legitimas un contrato colectivo? Justo por eso digo que fue desafortunada la expresión. Yo hubiera preferido... No, estoy encantado. Todo el mundo sigue legitimando sus contratos colectivos. No, ya terminó. Sí, licenciado, va a legitimar el contrato. Sí, digo, a ver, no deja de ser una palabra pues con muchos sentidos o con muchos apreciaciones. Entonces, ¿qué se legitimó? ¿Se legitimó al sindicato o se legitimó al contrato colectivo? De acuerdo con la reforma y con el texto, claro, no, se legitimó el contrato con el respaldo. Eso pues resulta que no. Pones como ejemplo, así como muy preciso, de San Giovanni. Claro. Ah, bueno. ¿Se legitimó el contrato o se legitimizó el sindicato? ¿O lo deslegitimizaron? Bueno, ese fue un caso atípico y paradigmático porque se revisó al mismo tiempo que se legitimó. El beneficio aquí del público en general, aquí ¿cómo dicen en los toros? El respetable. Del respetable. El respetable. Danos un poquito de contexto, ¿qué pasó en San Giovanni? Claro, a ver, el proceso de legitimación, ¿no?, encuentra fundamento en el 11º transitorio, que habla, y cada vez, ¿no?, viene desde el anexo 23A, que habla de que el Estado tiene que idear un proceso, un procedimiento, por virtud del cual todos los contratos colectivos existentes, los 140,000... Yo leí otro artículo del tuyo, pero otro artículo. En el transitorio no dice que se tiene que buscar un proceso, dice que se tiene que revisar. Contratos colectivos tienen que estar legitimados. Y si no revisas en 4 años, se extingue el contrato. Justo ahí, si no revisas, esa fue la gran confusión. Es que para mí es exactamente al contrario. Cualquier sindicato, cualquier grupo de trabajadores que legitimara, que revisara su contrato colectivo, quedaba legitimado. Esa era una interpretación. Exactamente ahí es donde quiero que llegues, que eres un defensor de la legitimación. Pues dime, ¿es una legitimación a causa o al proceso? Yo decía que ya entrándole un poco a la cotorriza, decía que a mí me daba la impresión, no esto de la legitimación, de un
sacerdote conservador que llega a un pueblo donde había un sacerdote muy liberal, joven, donde se casaba cualquier pareja, se saltaban las amonestaciones. Y llega el sacerdote, conservador de la vieja usanza, y dice: aquí todos los matrimonios que existieron antes de mí, que hizo el sacerdote joven liberal, no existen. Aquí se vuelven a legitimar todos y me prueban que realmente hay matrimonio o están en pecado capital. ¿Se parece mi ejemplo a lo que sucedió o no se parece? Pues de alguna manera sí, porque los contratos ya existían. Ya se presumía que había habido un acuerdo de voluntades y que al interior de los sindicatos pues, había una aprobación de los agremiados. Pero no se... ¿De dónde salía eso? No, era una presunción, porque al final de cuentas... ¿Cuál presunción? Pues estaba depositado, era ley, era contrato, tenía todos los efectos jurídicos, no había ninguna presunción. Pues sí, era contrato colectivo con todas las de la ley. Sí, era contrato, pero no se presumía que hubiera un respaldo de los trabajadores. No, la ley sigue diciendo que sí. La ley sigue diciendo que sí, nada más que ya está súper acotada. Ahora sí tienen que hacer... Así es. Regrésame, convénceme de que la legitimación valió la pena y debía de hacerse y si era necesario, o simplemente la legitimación fue necesaria, o con que los sindicatos, los trabajadores, al momento de revisar su contrato colectivo, le dieran vida y quedaran legitimados. Yo compartí en su momento esa gran crítica de que bastaba la revisión integral para que se tuviera por legitimado el contrato. Es decir, para que pasara la prueba de vida. A ver, ¿por qué? Porque al final de cuentas... Vámonos de nuevo al fondo. Sí. Esa palabra, ¿por qué quedaba legitimado o no quedaba legitimado? O sea, con base en esta crítica, en la medida que se revisara integralmente y desde luego hubiera una votación, se entendía que había un respaldo mayoritario. Estamos presuponiendo que debe de haber una consulta, o sea, se hace una revisión ya bajo los cánones, o sea, bajo la legislación nueva, en donde se le pregunta a los trabajadores, hay una consulta y hay una validación, ¿no? Correcto. ¿Dónde está la diferencia de esa palabrita que usé ahorita de validación a legitimación? Es que la línea es muy sutil. ¿Por qué? Porque... Aquí no es sutil, es de abogados, eres abogado de la libre, y ya sabes cómo somos los abogados de la libre que nos gusta ir a... Aquí la palabra de usted dice la legitimación. ¿Dónde está la legitimación? En el respaldo de los trabajadores. Entonces, a ver, hazme un desarrollo jurídico, vamos a llamarle de principios de derecho. Sí, claro. ¿Por qué queda legitimado? Pues queda legitimado porque se acredita el respaldo en la medida de que la mayoría de los trabajadores... Es de cuenta que fuéramos civilistas. Vamos a pensar que somos civilistas y no laboralistas. Traduce esto para que un civilista me lo entienda. O sea, un contrato colectivo antes de 2019 existía en la medida que era depositado en una junta de conciliación de arbitraje. Existía. ¿Es palabra técnica o me la estás sacando? No, bueno, estaba depositado. Tenía vida jurídica. Ahí es donde tú solito te metiste a bronca. Ya hablaste de existencia del contrato colectivo. Es una existencia en términos de la teoría de las nulidades civiles. Sí, y lo platicábamos con la solemnidad del registro. Es solemnidad. ¿Hay solemnidad? A ver, ¿cuál es la teoría de las nulidades ahí de Ripero, toda nuestra legislación? ¿Qué se requiere para que un acto jurídico exista? Sí, o sea, tiene que haber consentimiento. Consentimiento. Ahí está la parte fundamental de la validez del acto. Tiene que haber un objeto lícito. Vamos al contrato colectivo, a los contratos, a lo que venimos a tu examen. ¿Dónde está esa validación? ¿Dónde queda esa existencia? ¿Dónde queda ese consentimiento de los contratos colectivos? A partir de la reforma, en la aprobación, en la votación. Las cosas como son. Bueno, la existencia...
en la consulta. ¿Qué expresa la consulta? El respaldo de la mayoría de los trabajadores. La voluntad. Por palabras de civilista, ¿verdad? Como si ¿Qué expresa? El consentimiento. consentimiento. El consentimiento, correcto. Entonces, los contratos colectivos existen con el simple consentimiento de los trabajadores. En principio sí, pero Entonces, la solemnidad del registro. Entonces es un tema, entonces ya en los contratos colectivos pasamos de un acto meramente consensual entre el sindicato y el patrón a que el centro nos los bendiga y si no está bendito por el centro, ese contrato es inexistente. Sí, es inexistente para efectos del registro. Existe un acuerdo de voluntades, un convenio, pero ¿El contrato colectivo existe o no existe? el contrato colectivo no existe como tal, No hasta existe que... si el centro no lo registra. Exactamente. Entonces, ¿y la libertad sindical, hermano? Ahora resulta que el Estado está interviniendo en darnos la bendición para... No bendición, es la solemnidad, el acto solemne para que nuestros contratos colectivos existan. Pero eso también pasaba antes. No, yo no quiero antes. Hoy, Sí. la legitimación. Pero es que también... O sea, ahora, ¿dónde queda la libertad sindical? Ahora resulta que el Estado, como bien lo dijiste, no es el gobierno, es el Estado quien determina la validez, no solo la validez, la existencia del contrato colectivo. Y entonces, ¿qué elementos? A ver, hagamos un repaso para hablar de la existencia del contrato colectivo. ¿Qué se requiere? El consentimiento, el objeto lícito y la forma, ¿no? Y en este caso, una forma específica, que es la solemnidad, que es esa hojita que valida el convenio. Sí. Pero a ver, yo, o sea, no lo veo mal. No veo mal. Tiene que haber certeza, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una autoridad que convalide que hubo una votación, que hubo... Eso yo lo leo como la intervención absoluta y total del Estado sobre las organizaciones sindicales, sobre las organizaciones patronales, en donde el Estado está dándole la existencia al contrato colectivo de trabajo. O sea, entonces, Es que... ahora sí, vámonos para lo que existía. Ahora sí vamos a ver qué estaba mejor o qué estaba peor. Claro, es que nos fuimos, alguien puede decir, nos fuimos al extremo. Antes, que se admitía prácticamente cualquier contrato. Pónmelo de nuevo en términos civilistas. Antes... ¿Existía el contrato en términos civiles? ¿Existía un acto jurídico o no existía el acto jurídico? Claro, había un consentimiento. Había un convenio celebrado. Un contrato. Un contrato. Había un consentimiento. Había consentimiento, claro, de las partes, tanto de la empresa como del sindicato. Entonces, ¿sí o no? Sí, había consentimiento. Había consentimiento. Nada más que ahora el consentimiento es más complejo. Ahora ya no hay consentimiento. El consentimiento no es del sindicato. Se migró, ¿no? El consentimiento. O probablemente ahí debió haber estado siempre. Debió haber estado siempre, ¿no? A mí me parece terrible que haya sido el Poder Judicial quien vino en forma reiterada y completa diciendo que las juntas de conciliación y arbitraje no tenían facultades para revisar la existencia de una representación del sindicato. Así como se tardó 30 años en decidir que la cláusula de exclusión por separación era inconstitucional. Aquí parecería que tuvo que haber una modificación constitucional para que entonces los sindicatos debieran de representar el acto, ¿no? Entonces... Y ahí está el síntoma y las causas de la reforma. O sea, porque había justamente estas prácticas abusivas, leoninas, cláusulas de exclusión por ingreso, por separación. Pues sigue existiendo. Sigue existiendo. Que entiendo ya cada vez va en desuso, pero ahí está. Contrario a los convenios internacionales, contrario a la Constitución.
Entonces, Y sigue siendo. En algo estamos de acuerdo. Exacto. El contrato colectivo es un acto solemne y ahora requiere del Estado. Ya veremos después si podemos hacer algo en contra de esa probable exceso, ¿no? Pero pues sí, se fue el péndulo de una libertad de los sindicatos sin representación a firmar un contrato colectivo a una consentimiento, voluntad, objeto claramente, como la teoría de las nulidades o la existencia de los contratos colectivos y además, si no se registra y está el documento que lo tiene por registrado, No existe. no existe. Pero en un, digamos, si tuviera que escoger extremos, pues prefiero el extremo actual, ¿no? que el anterior, que generaba derecho de piso, que generaba No extorsiones. es voluntad de Amado de Rafael, es lo que dicen los principios de libertad sindical y los principios jurídicos sobre los que nos debemos de basar. No es que conviene, ¿no? En su momento, qué te gusta a ti o qué me gusta a mí, sino realmente los principios. Tú no me has contado, entonces, no me has contestado dónde está la legitimación. ¿Es legitimación de los contratos colectivos o es legitimación del sindicato? Me estabas contando de San Giovanni. Sí. A ver, repito, o sea, con base en el texto, El caso de San Giovanni. ok, Cuéntanos qué pasó ahí para respetable. claro. Nos queda. En dicho centro de trabajo, en Morelos, si no me equivoco, Una empresa minera internacional, claro, capital francesa, así es, proveedora de la industria automotriz. se dio una situación que... La CTC, además. Sí, titular sí. del contrato, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Se llevaron a cabo 2 procedimientos de democracia sindical de manera simultánea. La revisión del contrato colectivo integral. O sea que bajo la tesis que planteo o que planteaba yo de que con la revisión quedaba vivo el contrato colectivo, para no decir legitimado, quedaba vivo el contrato colectivo, aquí resulta pues que sí ratifican los trabajadores y validan lo que su sindicato negoció. Correcto. Sus comisionados. Exactamente. Se pone a consulta, por un lado, el contenido del contrato, El contrato. pero habrá quien diga, no, pues yo voy a legitimar, habrá quien diga, al líder. Pero tenían una representación verídica y San Giovanni tuvo conflictos sindicales, un día sí y otro no. CTC entró con una titularidad y quitó creo que a la 4ª sección de ahí, Sí, hace sí. 30 años. Sí, pero lo paradigmático fue, la gente, los trabajadores, votan por su convenio de revisión que mejoraba las prestaciones del centro de trabajo, Legitimaron el contrato. ¿no? En una interpretación amplia, sí, No, pero la legitimación, es la interpretación que nos estás dando de la existencia de los contratos colectivos. Los contratos colectivos quedan validados desde el momento en que mediante una consulta los trabajadores aceptan las prestaciones que se realizaron. o sea, por eso fue contraintuitivo y por eso lo pongo en la tesis, porque se dio algo muy raro. Por un lado, se vota a favor de las mejoras, de las conquistas, pero por otro lado, se vota en contra del contrato per se, ¿no? Sindicato, ¿no? O del sindicato en última instancia, Sindicato. o de alguien, o de algo más. Y la verdad es que en el fondo la perversión probablemente es que a quien estabas legitimando es al sindicato, no al contrato colectivo. Usando por así la palabrita del transitorio, ¿no? Para algunos, Estabas al sindicato. sí, o sea, es como una votación federal. A veces puedes votar por el candidato de tu gusto o a veces es un voto de castigo, ¿no? O sea, no hay reglas en ese sentido. Lo que dice... Hablando de vos, o sea, tú solito te vas haciendo la réplica. A ver, explícame cómo eso de que la mayoría no es mayoría, pero es relativa, pero pues quién sabe si hay mayoría. Qué gran tema. ¿Cómo? A ver, la ley refiere que la aprobación de los contratos, Y ahí tienes el ejemplo de 100 personas. claro, Y resulta que pues, puede quedar con 30, ¿no? sí, es que la ley dice que lo respalde la mayoría y ya. Y yo me pregunto, y todos nos preguntamos, ¿de qué? El
los trabajadores Cubiertos por el contrato, que correcto. tiene un defecto técnico, porque está hablando de un contrato inicial y se habla de como si ya existiera, ¿no? Sí. Es el probable contrato colectivo que quede validado. Correcto. Solamente hay en una adhesiva, en una cuota adhesiva, sí hay, se especifica, ¿no? Que tiene que ser la mayoría de los votantes. Pero en los demás procedimientos de democracia sindical, habla de que para tenerse aprobado, tiene que ser la mayoría. El beneficio Y yo, del respetable. claro, El ejemplo que pone son 100 trabajadores. 100 trabajadores, Son mayoría simple, pues tendría que dar 51 votos constantes y sonantes para que validen el convenio de revisión o el contrato, ¿no? claro, sí, o sea, en 2019, me remonto, se tuvo la duda. ¿Qué vamos a entender por esa mayoría? Y se ponía el ejemplo, lo pongo ahí, de 100 trabajadores, que es la totalidad de los trabajadores cubiertos. Una mayoría absoluta requeriría que votara más de la mitad a favor. Si así se hubiera interpretado, no serían 30,000 legitimados, serían 15,000 probablemente. No, sí hubo, no, sobre todo los contratos más generosos fueron, de hecho creo que, si no me equivoco, el porcentaje de participación al final fue del 80%, o sea, fue muy alto. Y uno ve los contratos del IMSS, ¿no? de las instituciones bancarias, CFE, Pemex, claro que los vas a respaldar, son sindicatos generosos. El otro día tuvimos una panel de discusión muy interesante con el doctor Lastra, con Franco y con Darlene. Lastra, híjole, puso unas sorpresa, bueno, a la ley actual, ¿no? Decía, a ver, ¿cuál es cuál? Por eso digo, la primera es la absoluta, que se descartó. Perdón, lo que criticaban mucho es que estuviera el INE metido en nuestro centro y que no fuera un organismo tripartita. Ah, bueno, sí. Y ahora con lo del Infonavit también se está poniendo en riesgo el tripartismo de las instituciones. La segunda interpretación es la que se adoptó, que es la mayoría de la mayoría. Yo así la La nombré. mayoría de los presentes, ¿no? Que voten. Y en última instancia, alguien podrá decir, no, pues de los que voten, con que voten más a favor. Y pongo el ejemplo drástico de votan 10 trabajadores y ya con eso. Pero la Corte en su momento dijo, no es posible que se genere un derecho de los que no vayan a votar, ¿no? O sea, sí, es bastante... Al cabo van a estar cubiertos por ese contrato, ¿no? Y además nosotros, también me permito decirlo, pues revisábamos todo el día, todos los días con actas de resultado y la primera validación era que votara más de la mitad. Ahí con la calculadora en mano checábamos y a veces pasaba que de 100 trabajadores votaban 49 y decías, ¿cómo lo voy a dar por terminado? La regla del dominó, ¿no? Bueno, ya por último. Pero ahí nada más lo que hacíamos era, oye sindicato, dame elementos, justifícame ausencias, porque pudo haber vacaciones, pudo haber licencias paternales, pudo haber cualquier contagios de COVID, y en la medida que se acreditaban ausencias, el quórum era menor, ¿no? Y así se salvaron muchos contratos, ¿eh? Para terminar, tuvimos cuando se estaba apenas discutiendo la reforma constitucional y se hicieron aquí gracias a Luis y admiró foros de discusión. Tuvimos uno que yo tengo muy presente, muy interesante. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo constitucional autónomo, o es, como lo nombra la Constitución, es un organismo así, público. Claro. Al final, pues son diferencias hasta cierto punto doctrinarias. Es un organismo descentralizado. Tienes funciones específicas. O sea, sí, de acuerdo a la forma de designación de su constitución, tiene las mismas características que todos los demás organismos que en extinción. Pues
tiene autonomía operativa, de gestión, técnica, presupuestaria, hace su presupuesto, lo presenta. Si acaso la Junta de Gobierno, pues sí está presidida por el secretario del Trabajo, y hay otras organizaciones que incluso valdría la pena cuestionar hasta qué punto sigue estando vigente que esos sean los que... Entonces, fuera de lo que dice la Constitución, ¿quién le puede dar la garantía? No se la quiero dar porque lo van a desaparecer, ¿no? Prefiero que siga siendo descentralizado. Con eso me ganaste que es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sánchez Navarro, por su réplica, siempre tan específica, interesante y muy crítica. Ahora le ruego a mi amigo Arturo Alcalde Otiniani que desahogue la suya, por favor. Gracias. Aquí está. Qué mal. Bueno, y ahorita que los escuchaba, la verdad, sí me quedé con el sentimiento de que es muy difícil hacer una interpretación de un proceso como el que se vivió con la reforma laboral, con cánones formales tradicionales. En primer lugar, porque la reforma y particularmente este artículo transitorio y todo el tema de la legitimación fue producto de una imposición, vamos a decir, por parte de los Estados Unidos en el TEMEC, así tan claro como eso, como lo fue ya de una manera mucho más dura el adendum, ¿no? Con relación al mecanismo de respuesta rápida. Los demócratas en particular se negaban a suscribir el TEMEC. Estuvimos a punto de que no se firmara y dijeron o se aceptan estas reglas o no hay TEMEC. Y entonces por parte del gobierno, de los legisladores, de la iniciativa privada, participan muy activamente y participan varios de nuestros amigos, dijeron claro que hay que aceptar. ¿Por qué? Porque el interés, digamos, en ese acuerdo con respecto a un país con que teníamos esa condición económica lo exigía. Entonces, de ahí nace este proceso de legitimación. Yo no lo podría observar en una lógica formal. ¿Dónde está ahí el elemento objetivo del consentimiento? ¿Cuál consentimiento? Ahí había o firmas o no hay TEMEC. Era tan simple como eso. Entonces, por eso se creó esa figura. Una figura atípica, pero que además tenía todo un sentido histórico, un sentido justificado en un modelo corporativo de muchos años, donde los contratos colectivos eran producto de una, digamos, aparte de esta defensa que hacían algunas empresas de firmar contratos de protección para evitar ser emplazados, también era un hecho de que los abogados, particularmente los abogados empresariales, imponían sus reglas y decidían con qué sindicato y con qué central se firmaban los contratos colectivos. Hubo varios años que se dudaba de esa afirmación. Vino Graciela Susana a hacer un estudio, vino Boxas, vinieron varios estudios de instituciones muy prestigiadas y efectivamente confirmaron, particularmente un estudio vinculado con la Junta Local, donde más del 90% de los contratos eran una simulación. Y eran una simulación porque básicamente, digamos, incluían condiciones básicas que no tenían ningún sentido, los mínimos de ley. Los contratos se supone que son producto de un convenio, pero ahí no hay convenio, hay un acto de imposición. Puede haber efectivamente orígenes diferentes, pero no actualizaban una hipótesis de, digamos, de acuerdo de voluntades. Por esa razón se necesitó un procedimiento atípico, como sucede en muchas otras ramas, digamos, de sociales y de la política, cuando se ha hecho en Colombia, cuando se ha hecho en Centroamérica, donde se toman decisiones radicales para poder recuperar de alguna manera cierta legitimidad de la vida, en este caso, laboral. Y este tema de la legitimación está en el propio 11º, y así empieza, legitimación de contratos colectivos. Esa es su primera, o sea, tiene su origen en la ley, y eso fue combatido por 500 amparos, abogados de todo tipo. 500. Fueron a la Suprema Corte, hasta la Suprema Corte, y la Corte dijo, está bien.
esto es correcto, claro, también con un sentido realista. Ya operaba este principio de realidad, de decir, señores, no nos vamos a poner a discutir con los americanos, y no, fíjate que lo que tú me dices es que el objeto o que el derecho civil, sí, ándale pues chiquito, con los demócratas, retiramos los votos y quédense, sí, con su TLC. Entonces, yo diría que tenemos que tener esa visión cuando hablamos del derecho del trabajo mucho más amplia, porque si no, pues nos entrampamos en las formalidades y nos quedamos un poco colgados, ¿no? Con respecto a tu tesis, a mí me gustó mucho tu tesis y me parece que tiene un gran valor porque es producto de tu experiencia, organizas tu experiencia y eso es muy poco común. Yo me hacía la pregunta, ¿dónde podemos encontrar nosotros estudios del derecho del trabajo que nos narren estos procesos? No lo hay. Lo que hemos tenido en el pasado pues, son los textos tradicionales, ¿verdad? De la huelga en los servidores públicos, ¿no? Y la realidad es que no ha habido ni una sola huelga existente entre los servidores públicos. O hablamos del derecho del convenio 87, me acuerdo, ¿no? Pero es una vacila de nadie lo tomaba en cuenta. Entonces, me parece que tiene ese gigantesco valor de que organizas, aportas algo que muy pocos, casi nadie puede dar. Y para el derecho del trabajo es necesario. Si nosotros analizamos muchos de los textos del derecho del trabajo de los grandes laboralistas, por ejemplo, los sudamericanos que tanto apreciamos, ellos hablan de la industria textil, el conflicto fue con la tal empresa, y a veces hasta un poquito duro porque son demasiado coyunturales y digamos, y circunstanciales, pero es así el derecho al trabajo. Entonces, tu texto tiene ese gran valor. Lo organizas también, se tiene el valor de que digamos, intentas hacer una estructura metodológica para entender de qué se trata, porque es un tema muy árido. Eso es obvio que poner ahí las ruletas de votación y poner todo este tema de esa lista larga de qué son las mayorías, estas mayorías o minorías, que es cierto. El problema que se daba era que ¿cuál mayoría? Y de las tres que tú describes, se optó, dices tú, por la de en medio, ¿no? Que fue la mayoría de la mayoría, digamos, que me parece que fue muy sabia. Esto es, el caso más dramático fue en la UNAM, ¿no? Donde la mayoría de los trabajadores no iban a las votaciones, entonces iba a desaparecer el contrato colectivo. Entonces, y además estaban ahí un grupo que quería el contrato colectivo porque realmente es una situación muy especial, ¿no? Entonces, ¿qué se optó? Exigir que la mayoría acudieran a votar, que no fue nada fácil. En el caso de la UNAM exigió varias votaciones, y dentro de esa mayoría, que eso ya le vamos a seguir llamado quórum, entonces ya la mayoría era la que decidía si se apoyaba. Claro, si lo llevamos al extremo de ridiculez, podríamos decir que son muy pocos. Nunca serán tan pocos, porque sería la mitad, y para lograr la mayoría de eso pues, tendría que ser alrededor del 25%, lo cual en materia laboral no está mal. O sea, porque en materia laboral tú no puedes hablar de porcentajes tradicionales, como por eso lo del 30%. El 30% era un porcentaje además que tenía toda una explicación en el derecho internacional. Eso, así es en Estados Unidos, es el 30%. ¿Por qué? Porque al nacer una organización sindical no nace, imagínense, ¿dónde va a haber una organización donde la mayoría apoya al sindicato naciente? Cuando normalmente los trabajadores están asustados, los patrones los corren, los reprimía el Estado, entonces había que poner un porcentaje pues, que fuera más o menos aceptable. Ya estaba la base de que no había las juntas, que eran pues, realmente tribunales en general en materia colectiva muy de consigna, y por eso se puso un 30%, entiendo. Aquí están, acá el maestro nos dirá, ya están los autores de todo esto. Si hay alguna gente que conoce de estas cosas, acá el maestro Alfredo, aquí están 2, 3 gentes que estuvieron muy metidos en este terreno, ¿no? Entonces, creo que
se va tomando sobre la base de la presión. ¿En cuántas semanas se llevó a cabo la reforma laboral? Fueron 4 o 5 semanas. ¿Por qué? Porque estaba el timing político, ¿no? y la urgencia, digo. Entonces, eso me parece que finalmente explica, y ahorita a estas alturas, a mí me parece que se ha hecho un trabajo maravilloso, ¿verdad? Por parte del centro. Yo me acuerdo cómo llegaron los expedientes de las juntas. Siempre me impresiona mucho los camiones allá afuera, ¿verdad? Así, o las fotos que había. Esa es la impresión de las juntas. Nos decían, hay manos del tal lado. Por eso la confusión cuando se habla de 500,000, que no eran 500,000. Lo que había era 500,000 números de expedientes, porque algunos estados, particularmente Jalisco, era el que cuando llegaba cualquier promoción le ponía un número distinto. Entonces, ¿cuántos contratos hay? Pues hay aquí 200,000. No había 200,000 contratos, hay 200,000 carpetas. Y a la hora de la hora, muy rápidamente, el centro nos dijo, no, señores, no son 500,000, son 135,000. Entonces, eso, pero a mí me angustia este tema porque confieso que me aterroriza el que no le demos el valor a lo que se está haciendo y que el día de mañana transitemos hacia otro camino. Y por eso me dio miedo en marzo de este año, cuando hubo una iniciativa de la CTM y de Napoleón, planteando el tripartismo del centro. Eso es una barbaridad. Es un lugar donde yo voy a dar registros sindicales y donde está la parte patronal, diciendo a quién le doy el registro, como si la CTM le diera registro a las empresas, una cosa tan absurda como eso, o que también, digamos, centrales sindicales tradicionales decidieran la vida de sus competidores. Que eso es lo que finalmente era la idea del tripartismo, que se intentó en diciembre de 2017. Se intentó, fracasó, también por razones políticas, y ahora también volvió a fracasar. Esta discusión de Infonavit tiene mucho que ver con eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Infonavit, si no se dice la verdad de lo que está pasando en Infonavit, no se entiende. Es una simulación sobre 3 representaciones ahí, bastante vividoras, hay que decirlo, incluyendo la empresarial, que tienen ahí, que cobran, y a la hora de que le rascan, ¿y qué hacen? Pues no hacen nada. Negocios, es lo que te digo. Hacen negocios. Entonces, cuando el Estado dice, oigan, ya estuvo bueno, está saliendo carísima toda esta simulación y hay que poner un poquito de orden. No romper con el tripartismo, pero sí, por ejemplo, fortalecer la auditoría, cosa que se negaban. No queremos auditoría tripartita. Entonces, en ese contexto, yo te preguntaría, ¿cómo ves, cómo evalúas tú este cambio o esta mejora para que el sindicalismo transitara hacia la siguiente etapa? Esta es una etapa reducida, muy técnica, muy formal, muy de los registros. Pero tú nos dices algunas cosas que yo algunas no estaría muy de acuerdo. Digo, para el libro habría que revisarlo. Esto que dices tú de que hay contradicciones entre el 390 GIS y el 11º transitorio, no lo creo. Dices, es por escrito y que lo otro puede ser electrónico. No, porque es que tenía naturaleza distinta. En fin, esto sobre todo porque va a ser un libro, ¿no? Si va a ser un libro, pues convendría echarle una revisadita ahí para que no se te echen encima, pero más allá del gran valor, ¿qué sugerirías? Ya haces algunas sugerencias. Hablas de mejorar las capacidades del centro, hablas de mejorar la capacitación, no tuviste tiempo para decir mejorar el presupuesto, está tremendo, ¿no? Es una vergüenza el presupuesto para el centro, pero ¿qué otras cosas plantearías? Yo creo sinceramente que transita por el lado de la vida democrática de las organizaciones, pero ¿por dónde darías tú el siguiente paso para que todo este andamiaje tenga sentido en términos de lograr un concepto que la Constitución, creo, que este tema de la representatividad deriva de una reforma constitucional, no fue un invento, el contrato colectivo no estaba en la Constitución, lo estableció el constituyente. Entonces, ¿tú qué sugieres para completar esa última parte de tu trabajo donde haces sugerencias de mejora? Claro que sí, maestro, muchas gracias. Efectivamente, ya en la parte propositiva, yo hablo de la importancia de la capacitación, ¿no? Del monitoreo,
de la sensibilización a los trabajadores de la importancia que tiene su voto. Que eso es fundamental. Tenemos que empoderar también a los trabajadores y también de las implicaciones que tiene tener o no tener un sindicato. Y aquí hay una propuesta inédita, no viene aquí en la tesis porque se me ocurrió recientemente. No sé hasta qué punto pueda ser absurda, ya me lo dirán. Que, bueno, pues estamos viendo ahora en las consultas adhesivas, donde sí establece la ley que tiene que votar la mayoría de los votantes convocados. Estamos empezando a ver casos donde no está votando el 30% de los trabajadores. Incluso tenemos un caso donde votó ni el 2%. Y bueno, con base en las irregularidades que nos hicieron llegar y con base en lo que tenemos conocimiento, hubo injerencia patronal, muy clara. Se les da el día a los trabajadores, se les limita el transporte que están acostumbrados a usar y además se les desincentiva, ¿no? Como que no, pues no te conviene, etcétera. Entonces, ese es un caso. Otro también que están, digamos, en este momento, Estaban buscando la constancia. Sí, en los dos casos son dos sindicatos y hay más casos. Y este otro también, y son centros de trabajo de 3,000, 4,000 trabajadores, donde está votando menos del 30%. En un caso 2%, en el otro 20%. ¿Qué se hace, no? El centro hasta el momento lo que hemos hecho es se repone la consulta. Alguien podrá decir, no, ya desestima la solicitud, no hubo mayoría, y que vuelvan a intentarlo. Está bien. Y ahí viene la propuesta. Pero yo creo que ameritaría una reforma, porque yo estoy pensando en que la boleta, pues obviamente vienen los logos de los sindicatos participantes, ¿no? Ya sean 2, 3, 4. ¿Por qué no pensar en un recuadro? ¿No? Están los logos de los sindicatos y un tercer recuadro que diga, no quiero sindicato. Y si hay más del 30% y la mayoría votó por eso, voy más allá. A lo mejor bloquear, eso va a sonar medio drástico, ¿verdad? Pero bloquear a lo mejor ese centro de trabajo un año, no más. Los trabajadores no quieren sindicato a lo mejor en ese momento. Obviamente garantizando que votaron con libertad, sin coacción, que no hubo presiones, promesas, dádivas, ascensos, etcétera, ¿no? Si votaron en total libertad, si hubo verificación del centro, incluso invitados internacionales, y se convalida que no hay un interés por respaldar a uno u otro sindicato, y además de ello, la gran mayoría vota por no tener un sindicato, podría ser. Me parece que eso ya pasa en demanda de titularidad. No entiendo que si tú le disputas la titularidad a un sindicato, te piden el 10% nada más. No sé, no me tocó nunca litigar una titularidad, pero entiendo que si pierdes el recuento y no fue reñido, o sea, pierdes por bastantes votos, tengo entendido que ya no puedes solicitarla más o menos en un año, porque oye, pues ya acabas de perder, haz tu chamba, conquista a los trabajadores, sedúcelos, ¿no? Pregúntales qué les hace falta. Entonces, podremos pensar en esto, porque ya empieza a haber muchas consultas adhesivas, ya empieza a haber muchas. Los primeros años de las constancias de representatividad no hubo, los sindicatos se iban por la libre, digamos, ¿no? Se acreditaban en el mejor de los términos, efectivamente un listado de respaldo, y se llevaban la constancia. Ya empieza a haber mucha más competencia, ya empieza a haber también que la empresa está viendo que tiene la posibilidad de, ¿no?, estimular, de promover un sindicato afín, ¿no? Todo eso se puede dar. O sea, a ver, las causas, los síntomas, que es corrupción, simulación, ahí, o sea, no se borran de la noche a la mañana, ¿no? Seguimos recibiendo listados apócrifos. De verdad, a veces es irrisorio comparar el nombre de los trabajadores en 2, 3 listados y con diferentes firmas. Hasta ponen la mano más aguada, yo creo que para que pues, se vea diferente.
Es terrible, es vergonzoso, es ofensivo, pero de verdad pasa, ¿no? Pasa que los empleadores no abren la puerta al inspector, no permiten que se revise. Ya incluso también está pasando la obtención de padrones ilícitos, ilegales. No sé si hay ahí algún pivote, pues alguna fuente dentro del SAT, dentro del IMSS, dentro de no sé dónde, que esté proveyendo, obviamente con algún tipo de contraprestación, padrones. Y los padrones del IMSS, del SAT, vienen bastante completos. Así vienen nombre, apellido, categoría, así vienen muy completos. Y ya si nada más tienes mucha imaginación, pues echas ahí la firma. Y a veces son muy obvios. O sea, luego se ven que los trazos son los mismos. Es, oye, pues por lo menos que lo hagan 3 personas distintas, ¿no? Estoy diciendo bastante, ¿no? No, claro. Entonces, a ver, es difícil, pero como lo digo en las conclusiones, se tenía que dar el paso, y un paso firme, y ya se dio, y hubo resistencias, y la sigue habiendo, y esto justamente son resistencias, son llamadas de auxilio o gritos de que no me gusta la nueva dinámica, pero me tengo que adaptar, aunque eso implique pervertir la ley, ¿no? Y todavía más, ya incluso, por ahí lo pongo, las constancias de protección. Eso es delicadísimo. Ya llega el sindicato, en el mejor de los términos, consigue las firmas, en el peor, las falsifica, y en el peor, amenaza a los trabajadores para las firmas, ¿no? En cualquier forma, acredita el respaldo, ¿no? Acredita, digamos, en términos 30%, que le da la facultad para sentarse a negociar y para emplazar a huelga. Entonces, ya empieza a haber una dinámica en la que, pues, te emplazo a huelga y ya de alguna manera tengo apartado el centro de trabajo. 6 meses. Ahí me das un aguinaldo. Pero como de apartado. Sí. O sea, como que ya evitas que llegue otra constancia, ¿no? Con la existencia de una constancia, ya tienes por lo menos 6 meses de que no puede llegar un sindicato nuevo. Entonces se obtiene la constancia, se emplaza a huelga, en el mejor de los casos, pero no se sigue el paso de un nuevo contrato. Por eso a lo mejor los porcentajes de que no se está viendo reflejado el 100% de constancias en contratos. Entonces, pareciera que ya empieza a haber un contubernio. No, a ver, insisto, no estoy generalizando. Son casos que empieza a haber en la que pareciera que el sindicato tiene un acuerdo con la empresa y le dice, pues yo saco la constancia y 6 meses estamos protegidos, ¿no? Y peor aún, sin representación, digamos, sin activismo, sin defensa de los derechos. Y ya, total, vencen los 6 meses y la vuelvo a sacar, porque son muchos centros de trabajo y también todavía a lo mejor no son tanto los sindicatos con presencia operativa. Otra de las conclusiones es esa, de los 30,000 legitimados, la gran mayoría están concentrados en 3,000 sindicatos. Eso habla de una concentración importante de sindicatos de toda la vida, que algunos harán la chamba bien, otros no, pero que habla también de la necesidad de nuevos liderazgos, de la necesidad de nuevas formas de organización. Lo dicen los líderes, ¿no? Sobre todo Abel, por ejemplo, que es, pues sí, es adaptarse o morir, ¿no? Hay todavía quienes se resisten, pero bueno, pues ya se dio el paso, hace falta todavía mejorar, hace falta el presupuesto, eso es dramático. Una reducción del 30% es dramática. Entonces, fíjate, esta parte de todas estas cosas a mí no me preocupan demasiado, soy sincero, porque finalmente si alguien obtiene una constancia, no es más que el derecho a negociar, ni siquiera firmar un contrato colectivo. Y tiene después que convencer o no convencer a la empresa, y si está en una huelga hay jueces, y yo creo que tenemos jueces buenísimos. Los jueces colectivos son de lo mejor que hay, nada tiene que ver con las jueces. En lo federal.
Aclarando. Buena aclaración del maestro, porque sí, en lo local pero ahí vamos. O sea, entonces, yo no creo que haya tal gravedad. Lo que sí creo es que una autoridad que se deje, se la van a estar fascinando siempre. Eso sí, yo creo que el centro tiene varios problemas. Un problema presupuestal obvio, tiene un problema de falta de instrumentos jurídicos para hacerse respetar, pero quizá también tendría que ser más severo en términos de presentar denuncias penales cuando haya algún tipo de simulación como eso. Porque así son los actores. Si ven que yo actúo y veo que tiene una consecuencia penal, entonces ya todo el mundo repara. Entonces, yo creo que, acuérdense que este centro tiene 3 años de vida, o sea, de vida real, no de vida formal. Apenas están haciendo. Entonces ahí va caminando, ¿no? Entonces yo la verdad le daré un poco de tiempo. Yo estoy convencido de que esta composición de tener ahí al INEGI, de tener al INAI y de tener también obviamente al INE, pues fue la idea de establecer organismos constitucionalmente autónomos para acreditar que la mayoría contrastaba con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo. En ese sentido. Entonces, yo no me preocuparía, yo llamaría mucho a no preocuparnos en detalles. Lo importante es el proceso. Este es un proceso que tan es valioso que los líderes más corruptos están en contra de esto y están haciendo acciones en contra. Le han pedido a la presidenta de la República que quite las votaciones. Le están pidiendo tonterías, porque le están pidiendo cosas que además van contra la Constitución y contra el TEMEC. Entonces yo imagino que ella le dirá, pregúntale a los primos a ver si están de acuerdo. Entonces, pierden de vista los condicionamientos. Entonces, bueno, ese es interesante. Otro punto que quisiera es, porque se mencionó ahora y me parece que es muy actual, es el tema del tripartismo. A mí me parece que es fundamental esta discusión ahorita en el país. A mí me aterrorizaría que el centro fuera tripartito, porque sería ponerlo en manos de los malosos, incluyendo a los abogados, no a ustedes, a otros que no estaban. Aclaración hecha. Poner la iglesia en manos del Lutero como fueron las juntas. Entonces, yo diría que se tiene que luchar porque tenga una autonomía, que es una autonomía no constitucional, pero sí es una autonomía que está regulada en la Constitución, ¿no? Entonces, y eso me parece que es suficiente si hay una voluntad política de respetarla. Entonces, ¿tú qué opinas por ejemplo, ahorita con el tema del tripartismo? ¿Tú te declararías a favor de este tripartismo que hemos vivido o qué características debería tener para que fuera real? No, yo creo en la independencia que tiene el centro actualmente. Justamente venimos de un tripartismo en las juntas que pues no funcionó. Cada una de las partes tenía su agenda, tenía sus intereses. Me tocó litigar. Estos representantes pues llegaban nada más los viernes a firmar, ¿no? Si acaso, si había alguna línea en algún asunto en particular, pues la dictaban, ¿no? Entonces, si de por sí ya una voluntad es difícil, pues 3 voluntades y además con intereses detrás, pues claro que complicaba la situación. Yo ahora, como veo la integración del centro, la veo muy bien, es un órgano independiente, no hay línea. Yo puedo decir de primera mano que yo que firmé las constancias, o la gran mayoría de ellas, jamás recibí algún tipo de indicación de línea. Los contratos que fueron respaldados, así se firmó la constancia. Hubo casos y hubo actores que sí quisieron presionar, ¿no? Sobre todo en esos organismos descentralizados con contrato colectivo, que luego a veces pues sí tienen algún impacto, una trascendencia presupuestal. Sí hubo un caso por ahí, Veracruz me parece, donde sí creo que el gobernador tenía un interés de que ese contrato no fuera legitimado.
Y el sector fue muy claro, o sea, no somos arietes, no somos golpeadores, ni recibimos instrucción de nada, somos independientes, y la constancia se firmó con todas las de la ley, porque la gran mayoría de los trabajadores la aprobó. Más allá de que hubiera una voluntad ahí poderosa. Más allá de pillos como el ese que se paró un tipo ahí de lo peorcito, se paró ahí con una manta, corruptos y no sé qué. Un tipo que es conocidísimo porque organiza sindicatos de los trabajadores y que intenta en todos lados meter un sindicato aprovechándose de la libertad sindical y entonces decir yo soy el sindicato de Pemex, creo que en ese caso Es el noveno sindicato. pero el tema, déjame decirte, porque es importante, que tú en tu tesis, hay dos cosas que yo te rogaría que los apuntaras. Una es una afirmación de fondo en términos de decir que la reforma laboral atomizó y debilitó al movimiento laboral. Dices tú, esto nos permite identificar elementos que podrían integrarse en una futura. Uno de estos fenómenos emergentes es la atomización de la representación sindical. Este fenómeno se refiere al debilitamiento de las organizaciones sindicales frente a los empleadores. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que es todo lo contrario. Simplemente no tengo yo la razón para tu reflexión. Insisto, si va a ser un libro, pues tiene que ser. Y más cuando hablas de la atomización, y ya lo has dicho varias veces y lo dices en el texto, dices tú que el número de que 3.500 concentran. Son muchos. Y en Alemania son 3 o 4 grandes sindicatos. Y es el país con mayor desarrollo sindical. O sea, 3.500 es una locura. Una locura. Debería haber unos cuantos si fueran por rama de industria y si fueran auténticos. Entonces, yo te lo comento esto para que en tu reflexión interna, en este muy valioso trabajo, insisto, por la originalidad, por los datos que tienen. Tengo mis dudas si los entrevistados sindicales eran, tú dices, históricamente, los de más calificados históricamente. Yo me hice la pregunta, ¿y no habrá otros sindicatos distintos que no son del sindicalismo tradicional? El sindicalismo alternativo no fue entrevistado, te lo comento. O sea, nomás ellos, CTM, CROM, y el amigo de todos ustedes que noto que es el de la CTC, ¿no? Pero yo creo que sí habría que pensar en algo que le diera un poquito más de frescura, ¿no? Y quizá algunas de las preguntas sean más puntuales, porque como son muy abiertas, pues dicen unas cosas. Yo la veo muy bien, me parece, si son los que la impugnaron, fueron los que se fueron al amparo, nadie habló de los amparos que se fueron a la corte. O sea, nadie estaban en contra. Y a pesar de eso, tuvieron que aceptarla. En fin, yo te digo para ponerle asideros, ¿no?, más reales, porque necesitamos trabajos tan importantes como este, que va a ser muy valioso la edición. Y yo creo que para las escuelas de derecho va a ser importante. Quieren conocer la realidad, pues acudan a MAD, ¿eh? Porque no hay. Debería haber, el día que Alfredo Domínguez empiece a escribir, pues sería maravilloso, pero pues no me da tiempo. Que tenga tiempo. Entonces yo creo que sí tienes ahí esa obligación de hacer una como revisión puntual de quizá de datos, quizá más amplitud en los entrevistados, más rigidez en cuanto a afirmaciones como esto de que se ha reducido la tasa de sindicalización. Pues no es así, ¿eh? Con todo respeto, desgraciadamente Susana da cuenta de que ha subido un poco, pero ha subido, pero no ha bajado. Tú afirmas ahí que ha bajado. En fin, son lugares así que quien lo lee dice, no, pues la reforma va muy mal. Pues debilitó a los sindicatos, bajó la tasa de sindicalización, hay una atomización. Entonces, no, nada de eso. No, ni hay atomización, ni ha bajado, ni se ha debilitado. Lo que pasa es que hay dos mundos, el sindicalismo no está haciendo su tarea. Tú dices, cuando hablas de la reforma laboral legal en tu página 3, incluso ahí, que sabemos de antemano que no basta la ley, sino que se requiere de la voluntad por parte de los destinatarios de cumplir con la ley. Ahora dices que sabemos muy bien que existen quienes harán hasta lo imposible para que esto no suceda. Dice, ya se ha hablado de una deformación de las constancias de representatividad y se están llamando constancias de protección.
pero desarrollas tu tema diciendo que ya existen sindicatos que obtienen las listas ya de las nóminas del patrón o del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y que los convierten en una constancia de representatividad para extorsionar de manera sistemática a los empleadores. Entonces yo digo que estas no son constancias de protección, sino son constancias de extorsión. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Pues porque hemos emitido más de 32,000 constancias de representatividad. Digo, hemos tramitado más de 32,000 que nos han solicitado, pero solamente hemos emitido 17,000. Quiere decir que las otras 16,000 se quedaron sin firmado un contrato colectivo, pero no sabemos si ahí hubo también pues una extorsión de que, oye, ya me desisto de la firma de contrato, pero no me voy a dar por mal servido si me pagan los gastos, ¿no? No sabemos, necesitamos toda una investigación, una tesis doctoral que espero que realices, que podamos ayudar para saber Buena motivación. qué está pasando con esas constancias de representatividad que finalmente no se convierten en contratos colectivos, porque son 17,000 y solamente 7,000 contratos colectivos de trabajo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Claro. Entonces, sí hay un universo muy grande todavía de la mitad, por lo menos, más o menos de la mitad, que es de contratos colectivos. Pero yo diría que si va a publicar el libro, pues una parte que se convierten en una constancia de protección, porque el patrón se pone de acuerdo con un líder sindical a modo para obtener cada 6 meses una constancia de representatividad que lo va a proteger de no tener una exigencia de firma de contrato o un emplazamiento a huelga por firma de contrato, y una vez que se venza esta constancia de representatividad, en donde no se puede admitir, ningún juez puede emitir emplazamiento a huelga, emiten, antes de eso ya le estamos emitiendo la otra para que llegue otro sindicato o el mismo con una nueva constancia de representatividad. Ya lo están manejando, ya la crítica, ya lo están planteando algunos abogados, sobre todo empresariales, ¿eh? Están diciendo es que eso de que la constancia de representatividad va a terminar con los contratos de protección tiene este gran riesgo. Bueno, también lo que tendríamos que hacer es un análisis respecto a un muestreo para saber si esto está pasando, sobre todo identificar, y ya lo tenemos, empresas, centros de trabajo donde les hemos emitido hasta tres constancias de representatividad que han estado, entiendo, protegidas ya año y medio. Entonces sí es difícil, pero no queremos que se abra esa rendija ahí para que se pueda tomar esto como una práctica, digamos, ya ordinaria. Y en tu reflexión final, sobre todo, me interesa una frase que dices a propósito de todo lo que ya se ha visto antes, página 77, dice, me preocupa el riesgo de debilitar a una institución milenaria de defensa de la clase trabajadora, los sindicatos, ¿no? Es el tercer párrafo, la parte final, que, digamos, puesto en tus conclusiones, tendrías que darle, pues, este fundamento que decimos, ¿no? ¿Cómo es que esta reforma puede tener el riesgo de que venga a debilitar a los sindicatos cuando de lo que se trata precisamente es darle la debida representatividad a las organizaciones sindicales y garantizar procedimientos democráticos que les den esta solidez y esta fortaleza para poder negociar en mejores condiciones frente al empleador? Entonces, yo lo que recomendaría en este caso es que le dieras, si vas a insistir en esto al momento de publicar, habría que dar de dónde viene esta preocupación, ¿no? Claro que sí. Pero pues finalmente reconocer todo el trabajo, ¿no? La verdad es que es un esfuerzo extraordinario el que has hecho. La verdad es que pues todos en el centro, que hay muchos compañeras y compañeros tuyos, deberíamos de seguir tu ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Y el sueldo no se lo vamos a Bueno, eso hablamos después. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Bien, Amado. Un traguito de agua, por favor. Siendo presidente del jurado, tengo el privilegio de preguntar último, pero también tengo el problema grave de que prácticamente han agotado ustedes. Prácticamente. Sin embargo, tengo algunas reflexiones que hacer. Y más por lo que el señor ministro Cosío te ha dicho, cosa que es muy loable, pero siendo
queriéndote ayudar, yo le diría a don José Ramón que no te ayude, compadre, porque publicando esto te van a quemar. ¿Ok? Ok. Entonces, como lo dijeron tanto Arturo como Alfredo, más profundidad. Más profundidad. Me gustan mucho tus frases. Tienes una dote de escritor hermosa. Pero cuando escribes sobre un tema ya científico como es este, tiene que haber datos. Tiene que haber datos duros que cada afirmación, como lo haces en algunos puntos de tu tesis, se sustenten, se fundamenten y motiven. Recuerda que los abogados vivimos de fundar y motivar nuestras afirmaciones. Para eso nos pagan. ¿Ok? Aquí, en tu trabajo, que me gustó, debo confesar que me gustó. Creo que en la parte de las entrevistas, o entrevista a todos, o no entrevista a nadie. Y te fuiste por los más facilitos. Capaz son los que criticaron la reforma. Y son los que han hecho legitimaciones bastante cuestionables. ¿Ok? Entonces, o lo haces con todos o no lo hagas con nadie. Te lo quitas. Ya en sí las entrevistas es un trabajo de investigación muy fuerte y muy profundo, que tiene toda una metodología para que la entrevista sea objetiva y no caigamos en subjetivismos, que son motivo de críticas. Me voy como lo hizo don Rafa, a una pregunta técnica. El 11º transitorio, famosísimo transitorio, legislación transitoria contra el 400 de la ley. Lee tus leyes 400. Es un viejo artículo que está de ahí de siempre, ¿eh? ¿Lo leo? Artículo 400, Ley Federal del Trabajo. Si ninguna de las partes solicitó la revisión en los términos del artículo 399 o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un periodo igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. Bien. Y el famoso transitorio. Tú lo estás matando. Es una ley especial. No estoy preguntando, lo meto al alcalde. En defensa del... ¿Cuál es tu fundamento de defensa? Yo no conozco este amparo que hicieron valer, pero no sé si alguno de los dilectos juristas, amparistas, invocó el 400. Yo lo hubiera invocado como jurista. Y lo saben mis amigos, me fascinó la reforma. Fui un defensor de la reforma. Adiós a la simulación y vamos por la corrección total. ¿Pero qué opinas de eso? A ver, es que este 400 habla de la revisión. Claro. Y la legitimación, pues, no fue una revisión. Fue una legitimación. Eso es contra... Y por eso pongo el cuadro comparativo. No, ya tuviste la réplica con don Rafael y Rafa no quedó muy a gusto. No quedó muy a gusto. ¿De acuerdo? Y sé que gran cantidad, prácticamente todos los contratos que fueron archivados, eran porque eran contratos existentes en el viejo sistema, pero ante el matiz de la nueva reforma, absolutamente carentes de consentimiento. Y no el consentimiento del sindicato, ojo. Hoy el consentimiento de quién es. De los trabajadores. De los trabajadores. En un voto ¿qué? Personal, libre, directo y secreto. Secreto. Por eso las nuevas fórmulas de un sindicalismo mucho más profesional. Hace rato tú decías,
Palabra tuya, ¿eh? Hombre, cuota sindical. Cuota sindical. ¿No crees que es mejor que el trabajador tenga libertad? O sea, a Álvaro, a Rafael y a mí, el cliente nos paga en función de que lo atendamos. Si no lo atendemos, el cliente, ¿qué te dice? Yo no te pago. Yo te pago. Ya no me atiendas. Que ese derecho no lo tiene el trabajador. Por supuesto. Y al hacer amparo, al hacer uso de ese derecho legítimo, ¿no crees que el sindicato debería trabajar más? Por supuesto. Entonces, No, es que no digo que se quite. no, lo que estoy hace rato le hiciste una cara. Lo que estoy haciendo es la cuota sindical. No. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! No, al revés, qué bueno. Sí, qué bueno. Y hablando de números duros, un capitulito o un subcapitulito de tu nuevo libro, el manejo de cuota sindical. A ver si averiguas cuántos sindicatos han vivido legítimamente de sus cuotas. ¿Cuál es el deber ser? Porque hoy está penado que también el patrón le dé dinero, ¿verdad? Claro, totalmente. A los sindicatos. Digo, nada más una acotación. Desde luego que no estoy en contra, al contrario, celebro la posibilidad de que el trabajador, que a ver, no sé si estaba prohibido antes, no estaba regulado, No, sí estaba regulado. que no se podía No. renunciar a la cuota. No. Había un artículo igual como el de hoy, en donde era una obligación patronal descontar la cuota sindical. Pero no, digamos, estaba ¿Hoy se le da prohibida, el derecho a quién? estaba prohibida la renuncia a la cuota. No, claro que no. Pero hoy se le da, pero era un principio de derecho, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, O regreso. sea, ¿quién, la ley te lo tiene que prohibir? No, por eso digo, o sea, ahora lo ¿Dónde queda el puso. pacta? ¿Dónde queda la pacta sunt servanda entre el sindicato y los trabajadores y el patrón? Histórica. Muchos viejos contratos colectivos de muchos años, los sindicatos, no sé cómo lo hacían. Bueno, sí sé cómo lo hacían. No cobraban cuota sindical. Y entonces no cobrar cuota sindical, es decir, de cómo vives, de qué vives. O sea, de aire no, ¿verdad? Bien. En tu reflexión aquí final dices, la página 7 y 6, nos encontramos en una situación transitoria y de acomodamiento de los factores fundamentales de la vida sindical nacional, ¿correcto? Entre los desafíos actuales se encuentra la necesidad de Acreditar el respaldo de los trabajadores. es lo que están haciendo ustedes y lo creo que lo están haciendo muy bien. La disminución mundial de las tasas de sindicalización, que si bien hubo un repunte con la reforma, ha sido una generalidad a nivel mundial la reducción de la tasa, ¿no? ¿El fenómeno qué? El fenómeno union free, que es que Es no hay... Union Free, que muchos abogados patronales por ahí lo están como vendiendo como un producto. Su producto, el que hoy vendo. Union Free. Sí, A ver, o sea, free. es una posibilidad en la que no haya sindicato o contratación colectiva en un centro de trabajo. Pero eso de quién depende. Depende del sindicato y de los trabajadores. No, de los trabajadores. Bueno, claro. Otra vez. Es que aquí, otra vez aquí, dices, hace rato dijiste, en la réplica de don Rafael, dijiste, es que los sindicatos son muy generosos. Chihuahua. ¿A qué sindicato te refieres que es muy generoso? ¿El CENTE? No, hablaba de los contratos colectivos generosos. ¿Generosos de qué? ¿Y con quién? Pues con sus propios trabajadores, o sea, los contratos... ¿Ellos pagan las prestaciones? No. Entonces, ¿quién es el generoso? ¡Ojo! O sea, la empresa a través del No, no. contrato. El sindicato es muy pedigüeño o muy duro en la solicitud y el patrón es el que da, ¿no? Esto lo aprendiste con Álvaro, cuando trabajaste con él. O sea, Y se quería formar en sindicato. quería formar la AAA. Abusado. Pero ¿quién era el que pagaba? No, pues, Altamirano y compañía. claro. Entonces, ojo,
un sindicato generoso. Contrato Creo, colectivo. Gustavo, que pusieras por lo menos, hombre, factores de la producción generosos o empresas que después de las peticiones de los trabajadores son generosas en la medida en que puedan. ¿De acuerdo? Ojo. Porque me imagino que te referiste a esos grandes contratos colectivos que tú ves ahí. Grandes contratos colectivos. El de Pemex es un gran contrato colectivo. Pregunto. Sí. ¿Sí? Sí, ¿La sí, empresa? ¿Qué tiene la empresa? No, pues está ¿Está qué? quebrada. Está quebrada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve ese contrato colectivo? ¿De qué sirve el sindicato? ¿Qué es un sindicato patito también, no? ¿O sí? ¿O es que es un sindicato súper democrático? Pues digo, ya ha tenido sus elecciones de directivas. Se hizo valer la duda razonable, por cierto. Una figura también inédita. Y bueno, con la... ¿Qué otro tipo de sindicato has visto en la información que ha pasado por tus ojos? ¿Qué son sindicatos generosos? No dije el sindicato generoso, el contrato. Dijiste, no, lo dijiste. Hiciste El contrato. contratos colectivos. Contrato colectivo. Perdón, se corrige. Como decíamos antes, en las juntas, se dice. Lo que Amado quiso decir. Se dice. Contratos colectivos generosos. O dime un contrato colectivo generoso. El del IMSS, por ejemplo. El del IMSS. ¿Has visto el mío de Kellogg's? ¿De No, Kellogg's? no. Es un contrato colectivo particular generoso. ¿Y se legitimó? Supongo. Absoluto. Al 90 y tantos. La Corona, La Corona. fábrica de jabón. La corona. Modelo. Sí. Modelo, sí. ¿Eh? Yo estuve en esa legitimación. Tú tuviste Volkswagen. Volkswagen. O sea, el IMSS, pues sí. El IMSS, al igual que Pemex, históricamente nacieron con un contrato colectivo generoso. Métete a los texto. Punto. ¿Sale? Entonces, recuerda que tu libro, tu tesis, se puede convertir en un libro. Los datos tienen que ser duros. Correcto. ¿Ok? Dice aquí, página 77, penúltimo párrafo. Por lo tanto, es pertinente. Perdón. Por lo tanto, es pertinente reforzar el debate sobre posibles áreas de oportunidad en la reforma, buscando corregir el rumbo para que las organizaciones sindicales, lejos de verse minadas en su actuación, recuperen el sentido de su existencia. Hasta ahí no. Buscando corregir el rumbo. ¿Para qué? Las organizaciones sindicales. Otro subinciso de eso. Tienes que ponerme 5 cosas en las que tú consideras que si estás haciendo una crítica y estás diciendo hay una posible área de oportunidad, no me lo estás diciendo. Ahí lo dices para que nos imaginemos. Dame 3 áreas de oportunidad de esos sindicatos. Y no te estoy hablando, no quiero pedirte de esos contratos colectivos bondadosos, generosos. No, de los normalitos. ¿Qué tienen que hacer esos sindicatos? 3 cosas que has visto derivada de tu experiencia ahí como autoridad. Pues tienen que hacer la labor por la cual les da sentido su existencia. 1, ¿qué es hacer labor? Acudir a los centros de trabajo, Estar presente, estar resolver. presentes. Claro, por supuesto. Y si me permite, una anécdota ¿Qué más? también. El famoso caso de General Motors. Bien. Tuve la oportunidad también muy fortuita de estar presente en ese parteaguas de las legitimaciones. El primero, el de Silao. Es una planta que trabaja las 24 horas, más de 200 hectáreas, y que pues se presentó una situación lamentable, ¿no? Que fue la destrucción del material electoral. Previo a este episodio tan lamentable, pues yo estuve ahí. Fue una jornada prácticamente de 24 horas. Sí. Y fue, me atrevo a decir, de mis primeras impresiones de cómo se lleva a cabo la vida sindical en un centro de trabajo. Porque también a veces, ¿Qué te parecieron las instalaciones? justo para allá voy, fui al baño, ¿no? Y qué lamentables y terribles las condiciones
de los baños en una empresa transnacional. ¿Esa fue cuándo? 2019. La verificación actual de tus inspectores que han ido a esa misma planta hoy, ¿qué te dicen? Al baño otra vez. Al baño. Digo, debo decirte, cuando yo hago análisis de clima laboral, me voy al baño. Claro, sí, sí, sí. Me voy al baño. O sea, si el baño está mal, si el comedor está mal, pues ya para qué me voy a otras cosas. Digo, yo desconozco qué ha pasado en las siguientes verificaciones. Verifica General Motors y la atiende. Para que tengas del 21 al 24. tienes un margen Sí. de comparación. Dato duro. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas organizaciones sindicales? Ir, atender, resolver, Por supuesto. blindar. Claro. Tú, hace rato dijiste, el sindicato de Pemex, ¿tú crees que es un sindicato poderoso, bueno, representativo? ¿Sí? Pues, o sea, Bueno, ¿cuál es tu opinión? a ver, ahí por ¿Cuál es tu ejemplo, opinión? Dime, buena, malo, regular. no me corresponde a mí. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el líder repitió. No, ¿cuál es tu opinión? Pues, yo quiero pensar que es un sindicato representativo, ¿Tú porque quieres pensar cuántos juicios laborales tienen? Miles, millones. ¿Tú crees que un sindicato representativo deja a cientos de gente al ahí se va? ah, pues no. Sí, no. La Junta Federal de Conciliación de Arbitraje vive hoy todavía. Ya debería estar muerta. Pero hoy vive por asuntos de quién. De Pemex, CFE, IMSS, Afores, no, pues las grandes empresas, los grandes descentralizados. Entonces, ¿por qué no se arregla? Por muchas razones. Una de ellas presupuestales, pero otras porque entonces el sindicalismo que tienen es A modo, no representan a los trabajadores, efectivamente. son hechos duros. ¿Y a quién le para perjuicio? Ese presupuesto, ¿a quién le hace falta? Ese presupuesto pingüe que se va a la Junta Federal, ¿a quién le hace falta? Al centro. Al centro. Claro. Ahí tienes. Sí, sí, sí. Y tu último párrafo, hermoso de tu tesis que me gustó. Concluye usted. Ya que... Ya se ha dado el primer paso Bien. y los siguientes están en marcha. Es alentador saber que existe la voluntad de los actores involucrados para continuar luchando por una democracia sindical sin adjetivos en nuestro país, al que tanta falta le hace. No quedará en nosotros. No, la hermosa. Maestro Cosío leyó 3, 4 cosas de tu tesis, leyó la parte última y te fascinó. Porque se cuenta que estoy escuchando yo un verso de Cervantes. Pero si no lees la carnita con los datos duros, no me sirve. No obstante, me subo a lo que dijo aquí don Alfredo, el trabajo es espectacularmente encomiable. Es un ejercicio brillante, como lo que eres tú. Platiqué contigo en lo particular y te dije que había sido un alumno de Álvaro, brillante, inquieto, comprometido con las causas sociales. Te gusta trabajar en una administración pública porque piensas que estás haciendo bien las cosas y porque quieres, como todos nosotros que estamos en esta mesa, un México mejor, que tenga mejores trabajadores, que tenga una tasa de sindicalización cada día más alta, como bien dice Arturo, consciente, y que dejemos atrás las épocas trilladas de un sindicalismo corrupto, de protección y de simulación. La simulación en el mundo jurídico, en cualquier materia, no sirve de nada a nadie. Una última reflexión para tu libro. Métete a lo poquito que hay, pero hay mucho. Hay mucho más de lo que de la media página que pones en relación con el sindicalismo en Estados Unidos y Canadá. Haga una crítica más fuerte. Haga una crítica fuerte. Porque ellos no tienen voto personal libre y secreto.
ni para las elecciones presidenciales, menos para la contratación colectiva. Pero a nosotros nos metieron, como bien dice Arturo, y dice bien, porque lo vivimos, y él lo vivió más, mucha presión. Y yo, o aceptamos esas condiciones, o no iba a haber camino por delante. Con esto, 9:21, hemos terminado tu examen. En esta parte, le ruego por favor al sustentante y a su público, siempre Amado trae mucho público, hoy no fue la excepción, que por favor nos esperen unos minutitos para deliberarlo. Muchas gracias. Gracias. Pido, maestro Guido, decirle al nuevo maestro del Derecho del Trabajo, don José Amado Sosa Dueñas, que obviamente ha sido aprobado por unanimidad total, y que tu tesis intitulada De la legitimación a la representatividad, apuntes sobre democracia sindical, es totalmente aplaudida por nosotros. Y yo, en nombre de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho, como ex rector, me congratulo, mi querido Amado, de que seas el colega número 15 en recibirte como maestro en Derecho del Trabajo. Hiciste un trabajo, hiciste una tesis muy actual, llena de tecnicismos, de información, de vericuetos, que el jurado, como usted diste cuenta en las réplicas, le agradó muchísimo. Yo te invito, como lo hacemos siempre, en que sigas defendiendo los valores de la escuela en cuanto a calidad, dignidad, honorabilidad y ética, en donde la vida te lleve. Hoy tienes una posición muy importante en el gran y nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese organismo constitucionalmente blindado y creado para beneficio de una mejor cultura laboral en el país y para construir, como bien lo has dicho en tu tesis, mejores escenarios para los sindicatos, para los trabajadores, para los empleadores, y para que México sea faro y ejemplo de transparencia, de orden, limpieza, ética, y que todo eso nos lleve a construir a nivel nacional cada día mejores relaciones laborales, auténticas, no simuladas, relaciones laborales libres, como tu escuela. Eres un portavoz más de la libertad. Este jurado te aplaude, te premia y te dice que con responsabilidad, con esta responsabilidad que la Libre deja hoy sobre tus hombros, querido maestro en Derecho del Trabajo, tus actos y tus resoluciones hablarán acerca de tu probidad. Y con eso, la Libre estará satisfecha, contenta, porque su prestigio, hoy, desde el punto de vista laboral, en esta institución de la cual perteneces, su prestigio está nuevamente en tus manos. Dejo en tus manos este testimonio y le pido al auditorio que le demos un abrazo y un aplauso a el nuevo maestro de Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Como bien lo dijo el ciudadano Altamirano, puede usted besar a la novia. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, por supuesto.